Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a dar inicio a este servicio de día martes en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y lo vamos a hacer cantando al Señor el himno 341. Amén. En tus afanes y en tu dolor. Amén. 2 tiempos. 1, 2. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará.
Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Amén. Vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a pasar a orar por la palabra del Señor, para que sea el Señor con nosotros, ¿cierto? Para que sea el Señor el que hable. Amén. Porque cuando a veces el hombre quiere hablar, dejamos que Dios no hable, ¿cierto? Y no somos nosotros los que a veces alejamos, ¿cierto? Lo que Dios quiere hacer. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, que el Señor sea dándonos la gracia, Sí, Señor. que el Señor sea dándonos la sabiduría también. Y lo que Él quiera decir, que Él lo diga. Amén. Amén. Así que oramos al Señor. Amén. Padre amado, vamos delante de tu presencia, Sí, Señor del cielo, porque tú eres grande, Señor, Amén. tú eres misericordioso. Hemos comenzado, Señor, en tu nombre, Padre, este servicio, Sí, mi Dios. y queremos, Padre, que tú sigas, Señor, sigas ayudándonos, Padre, Amén. que tú sigas, Señor, Señor. recibiendo nuestras alabanzas, Amén. que sigas, Padre Santo, escuchando nuestras oraciones, Sí, Señor. pero por sobre todo, Señor, que sea tu palabra, Dios del cielo, Sí. la que nos hable desde allá Amén. arriba. Amén. Padre mío, nunca la palabra vino por voluntad humana, Señor, sino que tú, Señor del cielo, Sí, Señor, tú quisiste que el hombre tuviera la revelación de tu palabra. Amén. Y en esta hora, Padre, queremos ponernos en tus manos, Señor, Sí, como Señor. pueblo tuyo. Amén. Amado Padre, queremos ponernos en tus manos, Señor, como un pueblo, Padre, que recibe de ti, Dios mío, lo que necesita. Sí, Señor del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que muevas, Señor, nuestros corazones, Señor. Amén. Que unjas mis labios, Señor, para hablar de este bendito mensaje, Sí, Señor, Señor, del amén. cual no soy digno de pronunciar, pero que tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Sí, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, porque Amén. tan bueno eres, Señor del cielo. Sí, Te damos Señor. las gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor. Amén. Padre, hemos estado en dificultades, hemos estado en Sí, pandemia. Padre Santo, hemos estado, Señor, con angustias en algún momento. Pero, Padre Santo, no hay nada, Señor, que pueda contra tu poder. Como dice, Señor, en tu palabra, porque nada es imposible para Amén. Dios. Sí, mi En Dios. esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Háblanos, Señor, lo que necesitemos como iglesia, Amén. Señor. Bendice a los que están viéndonos, Señor Amén. amado, desde el otro Señor, lado de amén. esta pantalla, de esta cámara. Sí, Te Señor. pedimos que tú seas dándole a ellos también, Señor, el alimento espiritual. Amén. Que puedan estar clamando, Señor amado. Señor, que podamos estar en una común unión, Señor Amén, del cielo. Dios. Padre, para que tu palabra sea, Señor, de bendición en esta tarde. Señor, te damos las gracias y todos estos favores te los pedimos e imploramos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor. Amén. Lo vamos a hacer en el libro de Ezequiel. Se me mueve un poquitito el móvil. Ahí sí. Ahí sí, esperemos que no se mueva. En el libro de Ezequiel,
Libro de Ezequiel en el capítulo 18. Libro de Ezequiel, capítulo 18. Libro de Ezequiel, ¿cierto? Que es uno de los profetas mayores que está después de Jeremías, Lamentaciones. En el capítulo 18 hoy vamos a leer 2 versos. Vamos a leer el verso 31 y el verso 32. Amén. Y si usted lo ha encontrado, entonces le daremos lectura al libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 31 y 32, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. 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 Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén. Amén. Y antes de pasar a exhortarla, le voy a invitar a que cantemos unos coritos al Señor. O unos Amén. coros al Señor. Así que con harto gozo, nosotros, ¿cierto? Alabando el nombre del Señor. Amén. Como no somos nada, vamos a cantar. Soy barro nada más, Señor. Así Amén. es. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que me hiciste con amor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Soy hierba nada más, Señor. Soy hierba que me hiciste con amor. Soy hierba que te honra, soy hierba que te alaba, soy hierba nada más, Señor. Soy hierba que te honra, soy hierba que te alaba, soy hierba nada más, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a orar, ¿cierto? Al Señor. Vamos a
a pedirle a nuestro hermano Manuel que nos lleve en esta oración por la palabra. Amado Dios y buen Padre, aquí estamos una vez más, Señor, agradeciéndote, Padre, por la vida, por la salud que nos convoca, Señor. Amén. Y por este servicio, Señor, que es para alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Sí, Y a esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tú le des sabiduría del cielo, Señor, a nuestro hermano, Padre, Sí, Padre. por misericordia, que no sea él el que hable, sino que sea tu voz, Señor, que sea Amén. escuchada por misericordia, Padre. Sí, sí. Dale de su gracia, Señor, por Sí, misericordia, Padre. Amén. y todo te lo pedimos, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La palabra del Señor. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 31 y 32. Amén. El profeta Ezequiel es un profeta bastante especial, un poco diferente a los demás profetas que nosotros podemos ver en las Escrituras. Ezequiel es un profeta muy gráfico. Ya, por ejemplo, el Señor le decía, voy a dividir a Israel y va a haber castigo para Israel, y va a ser 3 diferentes castigos. El Señor le decía a Ezequiel, rápate la cabeza, divide tus cabellos, y cada una de esas divisiones de tus cabellos vas a hacerla destruir de diferente forma. Una quemada, la otra cortada, simbolizando la forma en que Dios también iba a castigar. Era un profeta muy gráfico. Era un profeta que, de alguna manera, todo lo que él hacía era en referencia a lo que la palabra del Señor que venía sobre él le iba a decir a los demás. Cuando Israel se va cautiva, porque Judá, ¿cierto?, se va cautiva con el rey de Babilonia, llega un momento en que Dios dice, no quiero más a Israel enfrente mío, sus errores son muy grandes, y yo quiero alejar de mi presencia toda esta maldad. Por lo tanto, voy a levantar a un hombre que era Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ese hombre voy a hacer que transporte a todos los israelitas y desaparezcan de mi presencia. Pero Dios dice en algún momento, a través del profeta Jeremías, a pesar que me deshice y que los tengo, cierto, cautivos, no puedo dejar de amarlos, porque es muy interno. El amor de Dios es muy inmenso. Es un amor que no tiene que ver con nuestra vida, ¿cierto? No es un amor que dice, ya, usted es bueno, por lo tanto yo le voy a amar. No. El amor de Dios es que viendo la maldad del hombre, el Señor ama tanto al hombre que Dios busca la forma de que el hombre se acerque a Él. Porque debemos comprender que no hay nada, ¿cierto? No hay nada fuera de Dios, que no hay vida fuera de Dios. Si usted está buscando vida en el dinero, en una casa, si está buscando vida en los bienes materiales, si está buscando aún vida en su familia, usted tarde o temprano se va a dar cuenta que no va a encontrarla. Amén. Pero cuando usted se acerca al Señor, encuentra la vida. Sí, sí. Ya, y resulta que este amor tan grande de Dios llevó a que, a pesar de que Israel estuviera castigado, alejado de la presencia de Dios, Dios le enviara un profeta. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Ezequiel, nos damos cuenta que Ezequiel ve una tremenda visión. Ve a Dios descendiendo con las nubes en un trono. Gloria a Dios. Y ve arcángeles, ve ángeles, o querubines, mejor dicho, para ser específico. Ve bajando querubines con Dios. Los describe él cómo eran sus formas, sus figuras. Y ve también a Dios, que en un momento Ezequiel cae a tierra y Dios le hace levantarse a través del poder del Espíritu Santo. Porque él había quedado sin fuerzas por ver la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo le hace tomar fuerzas. Amén. Y cuando llega el momento en que recibe de Dios, Dios le dice a Ezequiel, voy a utilizarte. Ya le hace comerse un rollo que es el símbolo de la palabra de Dios en su vida. Y Ezequiel forma parte del plan de Dios para profetizar. Cuando nosotros leemos, ¿cierto? Podemos dividir el libro de Ezequiel, pero entendemos el libro de Ezequiel. Este profeta comienza a hablarle cosas sobre castigos a Israel si es que ellos no obedecen la voluntad de Dios, sobre castigo a las naciones que han desobedecido al Señor, pero también
el Señor le da una tremenda revelación. Y es una revelación de que ellos iban a volver a la presencia del Señor. Que Dios le iba a perdonar y les iba a ayudar. Ya, ¿qué podemos entender de esto? Que Dios nunca deja a su pueblo solo. Así es, mi Dios. Que a pesar de que el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Judá se fue a Babilonia por un castigo, porque Dios ya no quería verlos. Dios se compadeció de corazón. Y Dios no podía dejar solos a los israelitas. No podía dejarlos solos. ¿Sabe lo que pasa cuando en nuestra vida nosotros somos castigados por Dios? Aún en la prueba, Dios nos ayuda. Amén. Dios nos levanta. Sí, Señor. Y eso es lo que Dios hizo con este pueblo, que es un símbolo de lo que Dios también hace con nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Y nosotros hemos leído, ¿cierto?, el capítulo 18, en donde el título de mi Biblia dice responsabilidad personal por el pecado. No sé qué título tendrá su Biblia. A ver si podemos leer aquí. El alma que pecare moriría. El alma que pecare morirá. ¿Cierto que tiene que ver esto con pecado? Y esto es lo primero que nosotros debemos entender en nuestra vida. Pregunto, ¿Dios puede habitar en un corazón sucio? No, Señor. Que Dios nos ayude. Así es. No estamos hablando de que Dios está en todo lugar, que Dios todo lo sabe. Estamos hablando de dónde habita Dios. Porque es muy distinto que yo vaya a un lugar, es muy distinto a que yo habite en ese lugar. El día de hoy estamos visitando a nuestra hermana Carmen, ¿cierto? Haciendo este servicio en este lugar. Amén. Pero a pesar de que yo estoy acá, no habito en este lugar. ¿Cierto? Yo tengo mi hogar, tengo donde yo descansar, tengo, ¿cierto?, mi cama, pero así también Dios no habita en cualquier corazón, en cualquier persona. Dios no está en cualquier lugar. Ya, que no se malentienda, que Dios no está en un lugar lleno de mugre, de idolatría. Dios no quiere estar ahí. Así es. Dios está en un corazón limpio, en donde el Señor, ¿cierto?, le invocan, el Señor está. Y cuando se habla, ¿cierto?, de la omnipresencia de Dios, tiene que ver con que Él tiene capacidad en todo lugar estar. Sí, Señor. Tiene que ver que Dios en todo lugar, ningún lugar de la tierra es ajeno a Él. Que si estamos en el fondo del mar, Dios está ahí. Amén. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, el pecado es nuestra responsabilidad. Podemos decir, yo nací con pecado. No es mi culpa. Yo nací con pecado. ¿Es culpa de Dios porque Él me creó con pecado? ¿O es culpa de Adán porque Él pecó y nos transmitió el pecado? Pero lo que se nos olvida es que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Amén. Porque no vino Adán a obligarnos a pecar. Adán solamente hizo que usted entendiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Ayer vi un niñito, no, el día viernes, vi a un niño. El día viernes vi un niñito y que venía cruzando, venía pasando y se perdió a sus papás, no vio a sus papás. Y el niñito me miró e hizo una sonrisa. Me di cuenta de algo en ese niño y era la santidad del corazón de ese niño. Que ese niño no estaba con el deseo de no, que nosotros vamos en el metro y no saludamos a nadie. Pasamos por la calle y casi no saludamos a nadie, a excepción que lo conozcamos. No le sonreímos a nadie, pero este niño me sonrió. ¿Por qué? Porque el niño, la santidad de ese niño era muy distinta, ¿cierto?, al conocimiento del bien y el mal que el día de hoy tenemos. Y nadie nos obliga a este mal. Que Dios nos ayude. Amén. Porque es importante comprender nuestro estado. Mira lo que dice, ¿cierto?, el verso 31. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado. Si usted se fija, la primera palabra que aparece en el verso 31 dice echad. Cuando la palabra de Dios nos dice echad, Dios está diciendo tu voluntad, mi voluntad, nuestra voluntad. Amén. Tiene que estar en sacar lo malo de nuestra vida, en sacar el pecado. Así es. Tengo dos caminos delante de Dios, o pecar o acercarme a Él e ir en santidad. Si yo escojo pecar, primero es mi elección, segundo va a ser mi error y mi pecado. Amén. Dios cuando me mire
No va a haber la mentalidad de ese niño que me sonrió cuando iba caminando y se había perdido. La visión de Dios va a darse cuenta el Señor que en mi corazón va a haber rencor, van a haber cosas que me atan, malos pensamientos. Y Dios nos está diciendo, hijo, yo te di una voluntad. Porque a pesar de que yo soy soberano, puedo dominar todo, el Señor nos dice, hijo, yo te di una capacidad de decisión. Amén. Yo te dejo que tú decidas qué hacer. Hay una cosa que Dios nunca niega en las Escrituras y es la voluntad humana. Es la disposición del corazón, que no es una obra. La disposición del corazón para que cuando Dios habla a nuestra vida, nosotros nos conmovamos y no endurezcamos nuestro corazón. Así es. Pero Dios quiere del pueblo que el pueblo se santifique. Amén. Porque dice su palabra que sin santidad no hay nadie que vea al Señor. Amén. Qué difícil, ¿cierto? Sí, mi Dios. Pero ¿qué es la santidad? ¿Cómo puedo adquirir esta santidad? Lo primero que Dios nos manda es a reconocer nuestro pecado a través del arrepentimiento. Comprender que yo no lo hice bien. Que no lo hice bien. Y cuando pasa esto en nuestra vida, nos damos cuenta, ¿cierto? Que decimos, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos porque pequé aquí, pequé allá, confesamos nuestro pecado. ¿Y qué dice el libro de Juan, el primer libro de Juan, el capítulo 2, verso 1? Que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Sí, Señor, amén. Cometa usted un error para la ley. Y si usted comete un error para la ley, lo van a llevar detenido, lo van a llevar a un juicio, a un tribunal. Y a usted le van a decir, usted cometió un error, por lo tanto, usted tiene que ir a la cárcel. Eso es lo que pasó en nuestra vida. Al infierno. Esa es nuestra cárcel. Pero el Señor dijo, yo soy tu abogado, estoy en ese lugar. Amén. Cuando digan, tiene que pagar usted 120 millones para poder, ¿cierto?, tener libertad. ¿Por qué? Porque ese es el precio de la fianza. Si usted no lo paga, se va encarcelado 25 años. Pero, ¿qué pasa si va alguien y paga mi deuda? Porque si yo no tengo, ¿cierto?, ¿cómo voy a pagar algo tan grande? ¿Sabe qué hizo Jesús? Es nuestro abogado. Él pagó nuestra deuda. Amén. Y ahora usted es libre de este juicio. Gloria a Dios. Nadie le puede poner esposas y llevarlo, ¿cierto?, a la prisión porque hubo alguien que pagó por usted. Así. Pero si usted dice, no, yo no quiero, no quiero ir a la cárcel porque me obligaron a hacer esto, el juez le va a decir, es culpa suya. Que Dios nos ayude, Amén. porque en el pecado nadie nos obligó a pecar. Amén. Hemos nosotros ido solos para el pecado. Pero lo que primero nos dice el Señor es que nosotros debemos tener voluntad para echar estas cosas de nuestra vida. Pero ¿cómo echo yo el pecado de mi vida? Porque a veces me gana, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo echar este pecado? Y la pregunta no es tan difícil de responder. Porque hay uno que venció el pecado Amén. y hay uno que venció la muerte. Amén. Usted sin Dios no puede hacer nada. Así es. Por lo tanto, la respuesta es simple. Usted tiene que estar con el Señor. Hay un verso bien curioso en el libro de Juan también, que dice que nosotros no podemos pecar cuando estamos en Dios. Lo dice la palabra del Señor, porque el que está en Cristo no peca. Eso lo dice Juan. Pero también Juan dice más adelante, dice que el que dice que no peca es mentiroso. ¿Cómo podemos entender estos versos? Lo primero que debemos entender es que el que dice que no peca es un mentiroso porque todos pecamos. Pero cuando la palabra dice que nosotros estamos en Cristo y el que está en Cristo no peca, quiere decir que usted para no pecar tiene que estar en Dios. Así es, Señor. Yo tengo que estar en Dios. Porque si yo me voy al pecado automáticamente, no tengo a Dios en el corazón, tengo al pecado en mi corazón. Ocupé el lugar que Dios tiene aquí. Sí, Señor. Ocupé el lugar con el pecado, con el deseo de la maldad. Amén. Fíjese usted, cada vez que usted va a pecar,
o tienen el pensamiento, no, voy a hacer esto en la tarde, automáticamente el Señor no está ahí. Y usted va a sentir algo extraño, porque las cosas del Espíritu son distintas a las de la carne, Así es. ¿cierto? Yo voy a sentir algo, y ese algo va a ser que en la lejanía de Dios, como yo estoy conciliado con el pecado, estoy, ¿cierto?, con una atadura del pecado, Dios no está en esa parte. Dios no está en ese lugar. No se malentienda, no es lo mismo el Espíritu Santo que actúa en la vida del ser humano, porque el Espíritu Santo después de pecar nos convence de justicia, de juicio y de pecado, nos convence. Pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios no se hace sentir de la misma forma. No es del gozo que yo puedo ir en todo lugar, hay un terremoto y yo estoy con gozo porque estoy confiado en el Señor. Cuando estoy con el pecado no tengo ese gozo. No tengo esa confianza. Pero el Señor nos dice en esta hora, echen las transgresiones, echen el pecado de su vida, acérquense a mí, porque el que está en mí no peca. Si yo estoy orándole al Señor, si yo estoy clamándole al Señor, si yo estoy adorando y alabando al Señor, si yo me pongo a escudriñar la palabra del Señor, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Nos va a permanecer sin pecado, porque Él limpia nuestros pecados con la sangre preciosa de su sacrificio. Amén. Y si nosotros estamos constantemente acercándonos al Señor, ya quizá al principio no voy a poder hacer todo al tiro, pero voy a poder, ¿cierto? Pongámonos una meta. Quiero orar 15 minutos en el día. Lo divido en 3 partes. Oro 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 5 minutos en la noche. Amén. ¿Sabe qué vamos a notar en nuestra vida? Un cambio total. ¿Por qué? Porque va a estar el Señor en nuestra vida. Amén. Pero el Señor apela a la voluntad del hombre. No dice el Señor, yo soy soberano y voy a obligarte a orar. No. El Señor siempre apela a la voluntad del hombre y dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Entonces esto nos llama el Señor, lo primero que nos llama, ¿cierto? Echar el pecado de nuestra vida. ¿Cómo echamos el pecado? Acercándonos al Señor, acercándonos al Señor. Mire lo segundo que nos dice. Mismo verso 31, parte B. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Hay un verso muy importante en el libro de Juan, en el capítulo 3. Cuando se encuentra Jesús con Nicodemo. Y va y le dice Jesús a Nicodemo, mire, vamos a leerlo para tenerlo específico. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 3. Perdón, el libro de Juan capítulo 3. El libro de Juan capítulo 3. Búsquelo usted para... Juan capítulo 3, vamos a leer el verso 3. Mi hermana Valentina, y que lo tiene, de la lectura. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Le está diciendo una condición. Sí, Señor. Y esta condición, ¿cierto?, es nacer de nuevo, porque si yo no nazco de nuevo, no veo el reino de Dios. Amén. Y aquí nos entran varias preguntas, ¿cierto? Pero vamos a ver otro detalle. Le dice, mira, el verso 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Qué importante! Dios le estaba diciendo a un maestro de la ley, alguien que conocía la Biblia, como decimos acá, de tapa a tapa. Ujú. Pero él no entendía lo que era volver a nacer. No lo entendía. Es algo bien curioso y no lo digo para jactancia, para nada, la gloria del Señor siempre. Pero cuando me sucedió esto a mí, cuando conocí al Señor y yo entendí que pasó algo en mi vida. Desapareció todo de mi habitación, todas las cosas que no eran de Dios, desaparecieron. Mi mamá me miraba como loco porque yo estaba agarrando los juegos de PlayStation y los estaba rompiendo. Y mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Sabe qué había pasado? Había vuelto a nacer.
Porque el poder de Dios entró tanto en mi vida que Dios me llenaba completamente y no había espacio para nada más. Amén. Esos juegos que eran para mí tan valiosos, desaparecieron. ¿Por qué? Porque había algo que reemplazó mi vida. Ahí me di cuenta. Cuando después predicaron el evangelio de que había que volver a nacer, lo entendí de inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho algo en mi corazón y gloria al Señor, no mía, gloria al Señor. Amén. Usted debe haber vivido el mismo proceso. Conoció al Señor, entregó su vida a Cristo y todo cambió. Amén. Lo pasado fue pasado y el presente era algo nuevo. Amén. Llegó el terremoto, ¿cierto?, del año del 2010, 27 de febrero. ¿Y sabe qué había en mi corazón? Paz. Estaba por precaución, ¿cierto? Porque no porque tenga paz voy a tentar al Señor. Señor, que no me caiga ninguna tabla. No, sino que por precaución, ¿cierto? Para no tentar al Señor, me pongo en el umbral de la puerta. ¿Y sabe qué hacía? Miraba todo a mi alrededor. Miraba cómo se movía todo. La tele se movía así fuerte. Y yo estaba súper tranquilo porque estaba confiado en uno que venció la muerte. Amén. Así es. Y el Señor nos habla del volver a nacer. Usted debe haber vivido este nuevo nacimiento. Cuando vemos en el primer libro de Samuel, me parece que el capítulo 10, nosotros nos damos cuenta que hubo un hombre, ¿cierto?, que se llamaba Saúl, que a pesar de su vida, al final, que dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Pero antes de eso, dice la palabra del Señor que vino el Espíritu sobre Saúl Amén. y le hizo un hombre nuevo. Le mudó su corazón. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. En el Antiguo Testamento aparece, por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tu maestro y no sabes esto? ¿Leíste la Escritura y no sabes qué es volver a nacer? Nicodemo, si alguien no nace de nuevo, ¿no ve el reino de Dios? La pregunta ahora, porque la palabra es para nosotros, ¿usted ha vuelto a nacer? Ayúdanos. Si usted ha vuelto a nacer, gloria al Señor, acérquese más a Dios, acerque más a Dios, para que no peque, porque los cristianos también somos tentados, también nos vamos al pecado y necesitamos nuestro abogado. Amén. Pero si usted no ha vuelto a nacer, que el Señor le ayude. Amén. Lo primero que tiene que hacer si usted no ha vuelto a nacer es venir al Señor y arrepentirse y decirle, reconozco, Señor, que soy un pecador porque he mentido. He robado y eso me hace mentiroso y ladrón. Amén. He fornicado. Soy un fornicario. Si he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, soy un fornicario. Amén. Necesito pedirle perdón al Señor. Si he mirado a la mujer de mi prójimo o al hombre de mi prójimo, soy un adúltero. Porque cualquiera que codiciara a la mujer de su prójimo en su corazón, ha pecado. Amén. Eso lo dice el Señor. ¿Cierto? Es lo básico, por eso lo decimos de esta forma. Lo primero es arrepentirse. Señor, perdóname, sí soy pecador. Reconozco mi pecado delante de ti. Creo que tú me puedes cambiar. ¿Sabe lo que va a empezar a vivir en su vida? El nuevo nacimiento de Dios. No se amarre al dinero. Si usted se arrepiente, está renunciando a toda su vida. Está renunciando al dinero, está renunciando a su hogar, está renunciando a todo, a su pecado. No es que ahora me arrepiento, peco y después me arrepiento de nuevo. No, usted tiene que renunciar a estas cosas en su corazón. Si usted lo hace, ¿sabe qué va a pasar? Va a haber el nuevo nacimiento de Dios. Va a haber todo distinto. Muchos dicen es que hay que dejar todo. ¿Sí? Y ¿sabe? No se va a arrepentir al futuro de haber conocido y haber dejado todo. Así es. Mire, el día de hoy estoy en un proceso muy importante de mi vida. Pero le digo algo. El Señor está primero. Amén. El Señor está primero. No quiero en mi corazón arraigar algo que no es sano. Amén. Cuando nosotros volvemos a nacer, tiene que estar Dios acá. A veces quieren entrar cosas aquí. Y a veces quieren reemplazar a Dios. No, que tengo que hacer esto. Y reemplazamos muchas veces a Dios. Pero el Señor, lo que nos dice en la palabra, haceos, apela a la voluntad del hombre a permitir que Dios trabaje en él. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
¿Sabe por qué dice por qué moriréis? Porque Israel estaba muriendo en sus pecados. Amén. Había sido llevado cautiva por sus pecados. Porque los iban a matar por sus pecados. Amén. Le estaban sitiando por sus pecados. ¿Cierto? Cuando los estaban sitiando era tan crudo esto que ellos estaban meses a veces sitiando la ciudad y no había comida adentro. Amén. Era tan así que nosotros leemos la historia de los reyes de Israel que las mujeres decían, en un momento el rey cuando quería escapar, las mujeres que estaban ahí le decían, rey, tengo un problema. Y el rey le decía, ¿qué problema? Y va a la mujer y le dice, que hice un trato con una mujer, que por el hambre primero mataríamos y comeríamos a mi hijo, por el hambre, y después ella iba a poner el suyo para comérnoslo también, porque el hambre era tan grande. Y dice, pero rey, ella no dio a su hijo, lo escondió y comió del mío. El canibalismo tremendo que podemos ver ahí. Por la angustia que se vivía cuando se sitiaba una ciudad. Israel estaba sufriendo todo esto y le dijo, si ustedes, ¿cierto?, echan de ustedes sus pecados, hacen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ustedes van a tener otra vida, no van a morir. Sí, Señor. ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando pecamos? Nos vamos derechito a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Independiente, ¿cierto?, que nosotros, porque el que es cristiano, ¿cierto?, tiene vida eterna. Claro que sí. Pero no está hablando, ¿cierto?, necesariamente de esto, sino que también él dice la palabra del Señor en el libro de Pedro, que el juicio de Dios comienza por casa. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos juicio de Dios también en esta tierra. Lo dice el primer libro de Pedro en el capítulo 2. Entonces nosotros también tenemos juicio. Es cierto que somos librados del infierno. Es cierto que somos librados del infierno porque estamos en Cristo y el que está en Cristo no peca. Pero tiene que estar en Cristo. Amén. ¿Cierto? Amén. Pero el Señor nos dice, ¿cierto?, que echemos nuestros pecados, también que pongamos nuestra disposición para volver a nacer, Sí, Señor. para que no muramos, ¿cierto? Y mira el verso 32. Porque no quiero, ¿qué dice la palabra? Ahí usted pronúncielo, ¿cierto?, en su hogar. Porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte. Así es. ¿Se ha dado cuenta usted que es un verso muy conocido cuando leemos en Jeremías que dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, Amén. pensamiento de paz, para daros el fin que esperáis? El Señor tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Sí, Señor. El Señor tiene pensamientos de paz para usted y para mí. Y así mi Dios. ¿Por qué a veces entonces, si Dios quiere paz para nuestra vida, por qué vienen problemas? ¿Por qué vienen estas cosas? ¿Cierto? Como Job fue muy probado de parte de Dios. A veces es por porfiado, porque el juicio de Dios comienza por casa. Y otras veces porque nosotros somos probados como el oro en el crisol, a temperaturas tremendas para derretir el oro, para ver cuánto es la pureza del oro. Y si el oro no es puro, comienzan a salir las basuras. Eso somos nosotros. Así es. Cuando somos probados, Dios ve de qué estamos hechos. A ver si nuestro primer tema es el clamor, o si lo primero que hacemos es mandar toda la punta del cerro y grosería y garabato y el juez antes de Dios. Dios lo sabe. Y Dios prueba nuestro corazón. ¿Dónde va el cristiano cuando tiene problemas? No quiero la muerte. Dios dice, no quiero tu muerte. No quiero la muerte del que muere, no la quiero. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Es simple lo que el Señor nos habla, ¿cierto? Amén. Así Pero es. cuesta. Así es, Señor. Pero ¿sabe cuál es la forma? Acercándonos al Señor. Así es. Hay una ilustración muy interesante y muy linda que ya también la he contado. Y tiene que ver con dos leones. Un león que es el espíritu y un león que es la carne. Amén. Cuando yo al león de la carne lo alimento súper bien, ¿cierto? Y al león del espíritu lo dejo morir de hambre, cuando yo un mes después los enfrente, ¿quién va a ganar? El león que esté más fuerte, Amén. el que le di alimento. Y el león que está débil va a perder porque está débil, no le di alimento.
Así es el espíritu. Si yo no le doy alimento, la carne se lo come. Amén. Que es una forma de decir de lo reprime. Una forma de decir que el espíritu no comienza a salir a influir en mi vida, sino que el espíritu está retenido. Y la carne comienza a hacer lo suyo. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de alimentar la carne, comenzamos a alimentar el espíritu? Ya, al espíritu, al león le voy a empezar a dar comida. Le doy versos bíblicos. Le doy oración. Le voy a dar fe. Alabanzas al Señor. Va a ser así un tremendo león del espíritu. Y cuando los dos se enfrenten, la carne no va a hacer nada delante del poder de Dios. Nada, porque el poder de Dios es el que sustenta al cristiano. Amén. Sustentemos nuestra vida en el poder del Señor. Señor. A veces decimos, ¿dónde están los milagros? No, que esas cosas pasaron y no nos damos cuenta que es falta de fe, porque estas señales seguirán a los que creen en el Señor. Amén. Y estas señales siguen. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Yo he visto, para gloria del Señor, milagros. Sí, Señor. Y digo que están. Amén. He visto cosas maravillosas. Y usted, yo sé que también Dios le ha dado testimonios de cosas maravillosas. Amén. Y ese es el punto, que Dios quiere que nosotros ya dejemos de alimentar a la carne, alimentemos el espíritu, la voluntad del hombre que esté delante de Dios, que mi voluntad, ¿cierto?, obligue, ¿cierto?, a la carne a reprimirse y el espíritu a estar ahí, orando, clamando, y va a sentir el gozo del Señor, va a salir a la calle con una sonrisa. Sí, Señor. Y en vez de decir, hasta el vecino que me hizo la guerra, no, hasta el vecino que aquí, no, este hermano, no, que este... ¿Sabe lo que va a hacer usted? Va a salir y va a decir, mi hermano, el Señor le bendiga. Amén. Y no se va a avergonzar, porque el poder de Dios va a estar tan grande en usted que va a ser invencible. Amén. Sí, Señor. Se va a sentir invencible. No porque lo sea, porque el que lo es está con usted. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Imagínese un ejército enfrente de usted. Imagínese a David con el ejército y un hombre de 3 metros y algo, 3 metros 10, si es que no me equivoco en la conversión de la altura en la palabra. Y cuando se aparece ese hombre, David, ¿qué es lo que hizo? ¿Retrocedió? No, ¿cierto? David no retrocedió. David lo que hizo fue ir. Le iban a poner la armadura y David dijo, no, porque yo voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y David no tuvo miedo. Todo Israel tenía miedo. Personas mejores que él tenían miedo. Amén. Pero cuando David estaba ahí, la pregunta es, ¿por qué David no tuvo miedo? Porque su confianza estaba en aquel, ¿cierto? En el espíritu, ¿cierto? El espíritu, porque él dio alimento al espíritu. David le daba alimento al espíritu. Estaba con Dios, dice la palabra, que él vio el corazón de David, que Dios vio el corazón de David, lo escogió. Por lo tanto, el corazón de David era alimento al espíritu. Cuando llegó ese momento, David estaba confiado en Dios, Amén. porque había alimentado su espíritu. Y su espíritu le decía, tú con Dios todo lo puedes. Amén. Pablo estaba con Dios y dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. ¿Se da cuenta? Porque esto no es nada, porque esto no es nada. Porque podré estar en riqueza, dice Pablo, he aprendido a vivir en lo bueno y en lo malo. En lo mucho y en lo poco. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si usted tiene o no tiene, usted todo lo puede en Cristo. Sí, Señor. Pero ¿sabe cómo podemos nosotros salir sonriente a la calle? ¿Sabe cómo salimos con paz cuando hay un problema? La única forma es estando en Cristo. Es la única forma. Y esto nos lo dice la palabra del Señor. Saquemos nuestros pecados. Amén. Hagamos un corazón nuevo delante de Dios. Convirtámonos delante de Dios. Volvamos a nacer delante del Señor. Porque es la forma Amén. en que Dios nos va a ayudar. Amén. Sí. Libro de Ezequiel. Un tremendo varón de Dios. Amén. Utilizado por Dios para que cuando el pueblo esté en problemas, en dificultades, Dios le estaba mostrando que Él estaba ahí y le estaba diciendo, arrepiéntanse, los quiero sanar. ¿Qué nos dice el Señor? Arrepiéntanse, los quiero sanar, Amén. los voy a libertar. Amén.
Si te amarraba algo, ahora ya no te amarra. Eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto termino. Una vez estabas soñando y veía a Jesús como en el tiempo de los discípulos sentado justo en el borde de como de una pared. Y Jesús estaba en el borde y yo iba a Jesús. Y iba con mi mente, le voy a preguntar esto y esto otro. Le quería preguntar cosas teológicas de la Biblia. Y llegué, me acerqué a él, vi su rostro humano, no su rostro glorificado, humano. Vi su rostro y quedé, no le pregunté nada. ¿Sabe qué me dijo? Me preguntó, ¿qué quieres? Con una voz que no puedo describir porque era tan dulce, pero tan segura de sí misma. No la puedo describir, pero era una voz tan increíble, con humildad extrema, y me dijo, ¿qué quieres? Y yo con todo el arsenal de preguntas que traía para dársela, ¿cierto? Para después ser el mejor teólogo del mundo, ¿no? ¿Sabe qué dije? Dije, Señor, quiero ser limpio. ¿Sabe qué me hizo el Señor? Estiró su mano en el sueño, me tocó y me dijo, sé limpio. Gloria a Dios. Desperté con un gozo tan grande, llorando mis ojos. Después, cuando lo conté, no me podía contener del gozo. ¿Sabe qué es lo más grande? Que no solamente me lo dijo a mí, ahora se lo dice el Señor a usted. Amén. Le pregunta al Señor, ¿qué quieres? Y usted si dice, ser limpio, el Señor va a hacer una tremenda obra en su vida. Gloria a Y Dios. el día de mañana la va a poder decir como testimonio y la iglesia se va a gozar con usted. Gloria a Dios para siempre, Señor. Qué bendito el nombre del Amén. Señor, qué grande es el Señor. Sí, mi Dios. Nadie puede limpiarle, nadie le puede hacer pagar sus pecados. Aunque vaya a la cárcel, hay cosas que usted pensó que en la cárcel no sabe y usted no puede pagar por eso. Pero el Señor le dice, sé limpio, sin nada que cobrarle, sin nada que decirle. Y el día de hoy usted puede ser libre. Amén. Puede salir de su casa de una forma distinta. Amén. Puede levantarse con una sonrisa en vez de estar refunfuñando. Que hay que ir atrás. Va a estar gozoso, lleno del poder de Dios, Amén. lleno del poder del Espíritu Santo, porque usted alimentó el Espíritu con la palabra, Sí, Señor Jesús. ¿cierto? Con la alabanza, con la oración. Gracias. Damos gracias al Señor por esta palabra. Sí, Señor. Y vamos a orar dando gracias al Señor. Amén. Y en esta oración le vamos a pedir a nuestra hermana Valentina que nos lleve. Amén. Se nos cayó la hermana Valentina. Ahí sí. Amén. Amén. Y todos inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Amén. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, Sí, Señor, Padre. porque habla nuestras vidas, Dios del Sí, cielo. Señor. Amén. Porque tú nos dices, Señor, que no quieres que ya pequemos, Señor. Amén. Amén, Que Señor. quieres que estemos contigo, Señor, que nos acerquemos a ti, Dios del cielo. Amén. Ayúdanos, Señor. Tú nos Amén. preguntas, Señor, ¿qué queremos, Señor? Sí, Señor. Y nosotros te respondemos, Señor, lo más íntimo de nuestro corazón, Sí, Señor. mi Dios. Queremos que tú nos limpies, Amén. Sí, Señor. Padre. Queremos estar más cerca de ti, Señor. Sí, mi Dios. Queremos ser limpios de la única forma, Señor. Y yo sabemos que tú puedes hacerlo, Así es, mi Señor. Dios. Amén. Sabemos que todavía hay milagros, Señor, que todavía tú tienes poder, Señor, para Así poder es. hacerlo, Señor. Amén, Ayúdanos a Dios. acercarnos más a ti, Sí, Señor. Señor. A estar orando constantemente, Señor, leyendo tu palabra, Señor, conociéndote aún más a ti, Señor. Amén. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a dar término a este servicio con la ayuda del Señor para que usted busque el himno 181. Ahí nomás, ahí nomás. Gran manantial. Amén. 181. Alabado el gran manantial.
por re mayor. Lávame en tu sangre. Amén. Ahí la voy tarareando. Amén. Cantamos al Señor. 2 tiempos. 1, 2. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos el redil de mi dueño, vime mísero pequeño vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sí, Señor. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en su sangre, Jesús, y la nivea blancura me dé. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Sí, Señor. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido free. Lávame, le pude decir, y nivea blancura me dio. Sí, Señor. Sé que solo así me emblanqueceré. Sí, Señor. Lávame en su sangre, Jesús, y la nivea blancura me dé. Sí, Señor. Padre, de ti lejos vagué,
Amén. Y todos aquellos lavados, ¿cierto?, por esta preciosa sangre, le vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Señor, bendiga, ¿cierto?, este servicio. Amén. Ya casi terminando este servicio con la ayuda del Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Amén. Amén. También le mandamos un cariñoso saludo a usted que nos está viendo, a mi pastora Elizabeth, Amén. su familia, ¿cierto? Que el Señor sin duda ha hecho misericordia con ellos. Amén. Con Davidcito también, ¿cierto? Amén. También teníamos noticias de él y es bueno el Señor. Amén. Sí, Señor. Es bueno el Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque también hemos podido haber estado haciendo servicio en nuestro local. Y hemos visto a varios de nuestros hermanos que es un agrado ver a nuestros hermanos. Es maravilloso compartir con ellos. Ya si a usted no le ha tocado, el Señor le va a decir cuándo, ¿cierto? Para que vaya a gozarse con nosotros. El Señor está haciendo cosas. A veces pensamos que esto pasa porque el Señor no nos ve, pero no nos damos cuenta que esto pasa porque el Señor está trabajando. Amén. Está haciendo cosas el Señor, así que le mandamos un cariñoso saludo a todos los que nos están viendo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a pedir al Señor su bendición y también vamos a orar por nuestros hermanos que se encuentren enfermos. Amén. Así que inclinamos nuestros Señor, rostros amén. y oramos al Señor. Amén. Padre amado, vamos delante de tu presencia. Sí, Señor. Te damos gracias por este servicio, mi Dios bendito. Amén. Señor, tocar un instrumento, alzar nuestras voces, Señor, es una amén. tremenda bendición, Padre amado. Sí, Señor. Glorificarte, Señor, es un tremendo privilegio. Amén. Conocerte, Señor, es la bendición más grande de nuestra vida. Amén. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, perdón por los detalles que haya salido mal en este servicio. Perdón, Señor amado, por los pensamientos humanos que quizás hayan venido. Te pedimos que este servicio sea de bendición para cada hermano que lo haya visto, Señor. Amén. Te pedimos, Dios del cielo, por nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos, Dios mío, que tu poder, Dios del cielo, el mismo, Señor, con el cual viniste a esta tierra a sanar, Señor. El mismo que dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que dice que has venido, Señor, a dar sanidad a los enfermos, a libertar a los cautivos. Amén, En esta hora te pedimos que tu amor, que tu misericordia sean con cada hermano, Señor, que esté enfermo en su hogar. Padre mío, bendícelo, Señor, con sanidad, con fuerza, Señor. Que se levante, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, si hay alguno que esté, Padre, complicado de salud o nos esté viendo con síntomas, Señor, le decimos a este síntoma, debilítate en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor tiene poder para sanar, para limpiar, para restaurar. Padre del cielo, haz misericordia con nuestra hermandad. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que todo aquel hermano, Señor, que ha estado bien, Señor, que tú le has provisto de salud, Señor, a su vida, que lo sigas guardando bajo tus alas, Señor. Señor. Padre, necesitamos estar a tu lado, Dios Sí, del Señor cielo. Jesús. Te pedimos, Dios mío, que tu sanidad se haga presente. Amén. Señor, que en el nombre de Jesús todos los enfermos sean sanos para tu Amén. gloria. Amado Padre, también queremos pedirte, Señor, por la bendición del cielo para cada uno de nosotros. Amén. Primero bendice, Señor, a tus siervos, Señor, a mi pastor, a mi pastora, a su familia, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que bendigas el fruto de su trabajo, que bendigas, Señor, su economía, que bendigas su relación familiar. Amén. Padre del cielo, bendice todo lo que ellos hagan, Señor. Así, Padre Santo, y de la misma manera pedimos, Señor, por cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Dios del Amén, cielo. Señor Jesús. Padre, bendice su hogar, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas, Padre, su economía de cada hermano, Señor. Sí, mi Bendice, Dios. Señor, su estabilidad laboral. Bendice sus manos donde pongan mano, hagan lo que hagan, sean bendecidos, Señor, en Amén. sus trabajos, Señor. Sí, mi Dios. Padre, te pedimos, Dios mío, que su familia y relaciones familiares sean bendecidas. Amén. Señor, bendice cada familia
familias, Señor. Bendice a nuestros hermanos ancianos, Dios del cielo, que cuando sientan que decaen de fuerzas, Señor, puedan entender que en la debilidad tú te haces fuerte, amado Padre. Amén. Señor, te pedimos, Dios mío, bendigas a tu pueblo Israel, que bendigas, Señor, el terreno de nuestra iglesia. Sí, Señor. Seguimos clamando por él. Señor, el hombre puede ver todo perdido, pero tu gloria es más grande que lo que Gloria a nosotros Dios. imaginamos. Sí, Señor del cielo, grande es tu nombre. Amén. Había, Señor, una tierra llena de gigantes, llena, Señor, de gigantes, tanto que cuando fueron a inspeccionar esa tierra, Señor, los que volvieron, Señor, con tristeza, porque había muchos gigantes y no podían tomarla. Mas habían dos, Señor, que confiaron en tu nombre, Señor, Padre, y el poder de tu gloria, porque cuando tú, Señor, los hiciste subir a tomar la tierra, nadie se pudo oponer. Señor, en este momento el terreno de la iglesia es algo que nadie se puede oponer a tu misericordia. Confío plenamente en tu poder, Señor. Amén. Te damos las gracias y todas estas bendiciones, Señor, que tú nos has dado, las recibimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén.